se equivoca aquel que está quieto y no hace nada. Un país en cuarentena es un país que no trabaja y entonces no se cometen tantos errores porque la gente está en su casa. Los que tienen que conducir el Estado Nacional no solamente cometen errores todo el tiempo, y no solamente ahora, sino siempre, sino que además, en el caso de una pandemia y de una necesidad, gozan con el respaldo de una ley que le permite lo que se llama el compre directo. Daniel Arroyo es el ministro de Desarrollo Social que casi se instaló por los medios de comunicación, a pesar de que había sido el segundo de Alicia Kirchner y que había sido ministro de Scioli. Se fue con Massa, allí estaba también Fernández, después con Solá pegaron el salto y se fueron de Massa a lo que se estaba construyendo con Cristina, y se instaló en los medios hablando permanentemente de la necesidad de resolver el tema del hambre. Un tema que conoce, un tema que es experto porque ha trabajado en eso, y entonces, sin entrar a discutir la decencia del ministro, no se le puede permitir ni aceptar ninguna clase de errores en la compra, por más que esté de atrás el hambre y por más que la urgencia pueda decir compren azúcar, arroz, lentejas o fideos a cualquier precio porque la gente tiene hambre. ¿Saben por qué no puede hacer eso? Porque él pertenece al mismo gabinete que pone precios máximos, que está buscando a través de un DNU que los intendentes hagan a controlar los precios, y entonces no puede comprar el Estado a cualquier precio. No hay excusa que justifique, repito, más allá de la necesidad que puedan tener los que estaban esperando esa mercadería. Primero porque tiene todos los resortes del poder y del Estado para comprar a precios que correspondan. Y segundo, y sería bueno investigarlo, porque aparecen en esta venta dos personajes que ya fueron judicialmente cuestionados y que eran proveedores habituales de la ex gobernadora Vidal, muy vinculados a los intendentes del PRO, que habitualmente le proveían a los intendentes del PRO, o le proveen todavía a los que quedaron, y que, repito, tienen problemas judiciales por distintos motivos. Y entonces, frente a esta situación, estamos hablando de Víctor Luzardi, muy llegado a María Eugenia Vidal, y otro que allá por el 2016, otro de los productores que aparece vinculado en esta venta, fue cuestionado por venta de pan dulce en el 2016 a la provincia de Buenos Aires penalmente. Es decir, que ya vienen como proveedores del Estado siendo cuestionados y respaldados por favores del gobierno anterior. Es decir, que no solamente Arroyo compró mal, sino que le compró a gente cuestionada y además a gente vinculada al PRO. Dicho esto, y pasando de largo rápidamente y después entraremos en detalles, en la Argentina se discute qué es legal y qué es legítimo todo el tiempo. Como a Máximo Kirchner se le ocurrió decir que había que poner un impuesto a las grandes empresas y además remarcó a aquellos que blanquearon, aparecieron todos los voceros que defienden intereses que no son los populares, todos los medios de comunicación que están en esa línea, a decir que era anticonstitucional. Efectivamente, si un país hace un blanqueo de capitales, es anticonstitucional cambiar la ley después que se hizo el blanqueo. Pero ocurre que estamos en un estado de guerra, es decir, un estado de excepción, como si fuera un estado de guerra, y en los estados de excepción, en la Argentina, todas las dictaduras cambiaron la Constitución, se pusieron por encima de la Constitución, y también las democracias, cuando tuvieron que usar el estado de sitio, o tuvieron que utilizar la ley de agio, o tuvieron que utilizar la ley de abastecimiento. Es decir, cuando hubo que usar la fuerza, más allá de que pueda o no estar interpretado en la Constitución Nacional. Pero los que dicen que se amparan en la Constitución Nacional son los violadores de las leyes de esa Constitución. Son todos aquellos que no pagaron impuestos, que sacaron la plata de la Argentina, que sacaron un PBI entero y lo tienen en el exterior, de los cuales algunos repatriaron una parte. Y entonces es conveniente refrescar la memoria de todos ustedes para saber de qué estamos hablando, porque si no, vamos a ser simplemente uno más que está de un lado o del otro de esta grieta que cuando se estaba por fusionar dijeron no le dejen a Fernández la posibilidad de que junte a los argentinos, serruchemos.
Y entonces empiezan todo el tiempo, y además funcionarios que cometen errores como Arroyo, le dan toda la absoluta posibilidad, o como el titular del ANSES, o como las cosas que fueron pasando, toda la posibilidad para que la grieta se aumente, para que la oposición tenga letra, y para que a menos de 90 días le creen una situación impensada en el medio de una crisis. Y entonces, uno dice, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? Yo le quiero recordar que Cristina Fernández de Kirchner también hizo blanqueo de capitales. Pero como no estaban seguros de que si traían esos capitales iban a poder manejarse con tranquilidad y con la supuesta indulgencia legal eterna, no fueron muchos los que trajeron dinero. Entonces, uno dice, bueno, ¿de qué forma podemos analizar el blanqueo que hizo Mauricio Macri? Y ahí empiezan las cosas más interesantes para observar y por qué se ponen nerviosos muchos comunicadores que defienden a los 4 años de terror de la sociocracia y por qué muchos medios están preocupados porque dicen que se viola la Constitución. Sí, efectivamente, la misma Constitución que violaron los que no pagaron impuestos y sacaron la plata del país. El 31 de marzo del año 2017 apareció publicado que la Argentina había hecho el más importante blanqueo de la historia mundial, de todos los países del mundo, y que los argentinos habían regresado a la Argentina entre 110.000 millones de dólares a 130.000 millones de dólares. Repito, trajeron plata que no pagó impuestos, que se fugó de la Argentina en distintos tiempos y que estaba en el exterior por un equivalente seguros a 110.000 millones de dólares, algunos dicen que llegó hasta 130.000 millones de dólares. Bien, para que usted tenga una idea, Italia había hecho un blanqueo en el año 2009 y había blanqueado como máximo 102.000 millones de dólares. Brasil había hecho uno en el 2060 y había llegado a blanquear 53.000 millones de dólares. En la Argentina se batió el récord mundial, en todo el mundo. Ningún país blanqueó tanta plata de sus ciudadanos en otra parte. Y se blanquearon, en la época de Macri, repito, entre 110.000 millones de dólares y algunos hablan que llegó hasta 130.000. Ahora, cuando uno se detiene para ver esto, dice, ¿qué pasó con la época de Cristina? Bueno, el primer blanqueo que hizo Cristina apenas blanquearon 4.700 millones, en el segundo 2.600 millones, porque no le tenían fe a que ese gobierno mantuviera la cobertura, y como Macri era otra cosa, porque era uno de ellos, era uno de los que tenía la plata, su familia afuera, entonces a él le creyeron y dijeron, se van a quedar a vivir, van a ser poder eterno, traigamos la plata. Y ahora se encuentran con que sobre este capital de 130.000 millones de dólares se podría aplicar un impuesto. Y están preocupadísimos. ¿Cómo no van a estar preocupados? Si trajeron la plata que habían escamoteado, que nunca había tributado a la vieja DGI, a la vieja impositiva o a la nueva AFIP, y fueron absolutamente perdonados de toda la plata que indebidamente habían sacado de la Argentina. Pero cuando uno bucea un poco más, ¿quiénes fueron los más importantes que bucearon para investigar en aquella época? Y entonces decían, y bueno, ¿quién blanqueó y quién no blanqueó? Miren, el hermano del presidente de entonces, solamente el hermano, aprovechó la volada para blanquear. Y estaba prohibido por ley que blanquearan familiares o parientes o funcionarios del gobierno. Bueno, Macri modificó aquello, recuérdense ustedes, con una resolución para permitir que los parientes blanquearan. Y así entonces nos encontramos con que un hermano de Mauricio Macri, un primo de Marcos Peña, Nicolás Caputo, por nombrarles algunos, o Marcelo Midling, este fenomenal hombre de negocio que hizo negocio con el kirchnerismo, con el macrismo, que hace negocios ahora, que maneja parte de la energía de la Argentina. Es decir, estamos frente a grandes blanqueadores de grandes evasores. Y allí, entonces uno empieza a darse cuenta que aparecen, por ejemplo, Nicolás Caputo blanqueando 26.500 millones,
Marcelo Midlin, que supera a todos, aparece después Gianfranco Macri, el hermano del expresidente, con 32.000 millones, por lo menos alguno. Después tenemos Alejandro Jaime Peña, un primo del jefe de gabinete de entonces, 6.200 millones. No sé, podemos hablar y hacer una larga lista que no viene al caso porque son simplemente ilustrativos. Por ejemplo, el cuñado de Pablo Coselli era el secretario legal y técnico de aquella época de la presidencia de la Nación, blanqueó 20.100 millones. Y entonces, cuando vemos lo que pasó en ese momento donde los que no habían cumplido nunca con la Constitución ni con la ley argentina fueron beneficiados, ahora se asustan porque puede ser que un gobierno elegido por el pueblo le quiera aplicar un impuesto que es violatorio del amparo que ellos pueden sacar constitucional. Pero que como estamos en emergencia, la emergencia está por encima de la Constitución, muchachos. Y a partir de allí no pasaría absolutamente nada desde el punto de vista jurídico porque estamos con una ley de emergencia nacional. Claro, del dicho al hecho hay un gran trecho y el gobierno, en lugar de hablar tanto, tendría que ser más efectivo y hacer las cosas. Por aquello que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Y ya, con estos 3 golpes y estos 3 barquinazos que se ha dado el gobierno en una semana, es tiempo de hablar menos y de hacer más.